¿Qué tal? Les doy la bienvenida a la semana 1 de la materia Gestión de Bases de Datos. En este video vamos a revisar pues una explicación breve de lo que es la unidad 1, Administración de las Bases de Datos. Les recuerdo revisar este aviso sobre la integridad académica para que ustedes realicen sus actividades entregables y foros de acuerdo a buenas prácticas educativas, evitando cualquier tipo de plagio. Bien, como les decía, vamos a revisar en esta semana lo que es la unidad 1, Administración de las Bases de Datos, y también vamos a revisar instalación y configuración de la base de datos, que sería la unidad número 2. ¿Qué es lo que vamos a descubrir en esta unidad? Vamos a ver lo que es el DBA, su perfil y responsabilidades o funciones, lo que son los sistemas de gestión de bases de datos, definición, ventajas y funciones, lenguajes de acceso y gestión de bases de datos relacionales y consideraciones para elegir un sistema de gestión de bases de datos. ¿Qué tipo de usuarios pudiéramos encontrarnos en una base de datos? Lo que son usuarios finales, que básicamente son clientes que ingresan o utilizan los datos almacenados en la base de datos. Lo hacen a través, por lo regular, de algún formulario, de alguna interfaz gráfica, ya sea en un modo local o en un ambiente web. Los desarrolladores son los responsables de implementar las aplicaciones precisamente a través de las cuales acceden los usuarios finales. Y los administradores de bases de datos o DBA, que son los responsables de la gestión y administración de la base de datos y que precisamente vamos a ver pues cuáles son algunas de sus funciones principales. Básicamente un DBA debe de ser un ingeniero analista con perfil técnico. Se denomina DBA, Database Administrator. Recibe las especificaciones de un equipo de análisis y diseño. No siempre es así, pero bueno, en empresas grandes sí va a haber pues un equipo que se encargue del análisis y el diseño de los sistemas y van a ser quienes le pasen al DBA las especificaciones de cómo debe de aplicar tanto las especificaciones lógicas como físicas dentro de lo que ya sería propiamente el sistema de gestión de base de datos. Ejemplos puede ser que lo haga en Oracle, en SQL Server, en MySQL, en DB2, etcétera. Bien, algunas funciones y responsabilidades de un DBA, entre ellas está la especificación lógica, que es propiamente la estructura de la base de datos. Realmente hacer esto no es complicado, lo complicado es el análisis para poder tener esta especificación lógica. En algunas ocasiones el mismo DBA es quien tiene que hacer ese análisis y diseño de la base de datos y en otras ocasiones va a obtener ese diseño ya con las reglas del negocio, ya con todas las indicaciones para poder crear esta especificación lógica. Y va en conjunto con la especificación física. Ya vamos a ver más adelante cómo al momento de estar creando la base de datos y las distintas estructuras, se van creando archivos físicos dentro de lo que es la plataforma o sistema operativo. También es responsabilidad definir la seguridad en cuanto a usuarios, grupos de usuarios, perfiles de acceso, que es parte de lo que vamos a ver en la unidad número 6. Respaldo y recuperación, periodicidad, medios, tipos de respaldo, definir el procedimiento del respaldo, también es su responsabilidad. Esto lo vamos a ver en la unidad número 4. Reglas de integridad, que son las reglas del negocio, como establecer rangos de valores, valores únicos, valores obligatorios. Parte de eso viene si no mal recuerdo, en la práctica número 1. Ahí podrán ver algunos de estos temas de integridad. Monitorear el rendimiento como procedimientos, métodos de acceso, arquitectura de archivos de datos, conectividad, instalación propiamente del software y sus correspondientes parches, e investigar servicios de soporte del sistema de gestión de bases de datos y nuevas características. Bien, en cuanto a los manejadores de bases de datos, nada más recordar que una base de datos relacional es una colección de datos que están relacionados, organizados y una descripción de los mismos de manera que facilitan recuperar información. Cuando nos referimos a una descripción de los mismos es lo que le llamamos normalmente metadatos y que es esto que estamos viendo en el lado derecho, ¿sí? Es un esquema donde nosotros podemos identificar cuáles son las distintas tablas
cuáles son los campos que tiene cada tabla, cuáles son sus llaves primarias, foráneas, etc. Y después vamos a ver lo que es un sistema de gestión de base de datos, que básicamente es un conjunto de programas que van a ayudarnos a manejar la estructura de la base de datos y controlar el acceso a los datos guardados en ella. Esto es a grandes rasgos porque, bueno, pues vamos a ver más características y funciones de estos gestores de bases de datos. Básicamente se trata de un intermediario entre el usuario y la base de datos. Y bueno, pues vamos a ver que está organizado como un conjunto de archivos y de manera lógica como un conjunto de tablas. Por ejemplo, cuando nosotros instalemos Oracle XE, que como ya les había mencionado en el video de encuadre, vamos a estar haciendo las prácticas, sobre todo en Oracle XE o Express Edition. Es una edición gratuita, no es muy robusta, es fácil de instalar y se va a crear este conjunto de archivos que los voy a explicar un poquito más adelante, pero esto es como nosotros lo vemos de forma física en el sistema operativo, en este caso lo estamos viendo en Windows, y de forma lógica se está guardando en tablas. Esas tablas las vamos a encontrar sobre todo en estos archivos que vemos que se terminan con la extensión .dbf. ¿Sí? Esos archivos los vamos a ver un poquito más a detalle más adelante para que veamos qué es lo que almacenan todos estos archivos que se generan cuando creamos una base de datos en Oracle. Bien, vamos a ver algunas ventajas de lo que son los sistemas de gestión de bases de datos, como el permitir compartir datos entre múltiples aplicaciones o usuarios. La base de datos no se accede de forma directa, sino que se accede a través de un sistema de gestión de base de datos, aunque por lo regular, por ejemplo, con herramientas como MySQL, SQL Server, Oracle, etcétera, viene el motor de base de datos con su propio sistema de gestión de base de datos. Aquí es importante no confundir lo que es el sistema de gestión de base de datos que les permite como tal gestionar todo lo que comentábamos, los respaldos, la seguridad, la especificación lógica y física, etcétera, con lo que son interfaces gráficas. Hay veces que ustedes me mencionan, por ejemplo, no, pues estoy utilizando en el trabajo o en la escuela MySQL Workbench. Bueno, Workbench no es como tal el gestor de base de datos, sino una interfaz gráfica. El gestor de base de datos es el que viene integrado con MySQL. Entonces, entender que este sistema de gestión de base de datos es un programa potente que a nosotros como usuarios nos da muchas ventajas. Y bueno, otra ventaja es poder generar pistas de usuario, es decir, que los usuarios puedan ver únicamente lo que en realidad necesitan de acuerdo a sus responsabilidades y demás. Ofrecen un método para manejar los datos. En el caso de las bases de datos relacionales, parte de ese método pues son precisamente los lenguajes que maneja SQL como el lenguaje de manipulación de datos, el lenguaje de control de datos, etcétera, que vamos a ver en un momento. Ayuda a la administración de datos que sea más eficiente y efectiva. Otras ventajas, mejor seguridad de datos, porque acuérdense que aquí podemos establecer controles por usuarios, privilegios, permisos y demás. Mejor integración de datos, podemos tener en una sola base de datos datos de distintas áreas de la compañía. Una mínima inconsistencia de los datos, ya que eso es algo que el gestor de base de datos nos debe de asegurar, que una vez que nosotros aceptamos algún cambio en la base de datos, este se confirma y entonces no debería de eliminarse o de borrarse los datos que se están almacenando. Mejor acceso a datos, bueno, pues a través de consultas o queries que las vamos a poder armar de acuerdo a las necesidades que tenga cada usuario y en el caso de los desarrolladores, pues esas queries también están integradas en las aplicaciones que ellos generan. Mejor toma de decisiones, bueno, pues porque al momento de tener datos en el momento en que se requiere de forma precisa, de forma íntegra, pues permite la mejor toma de decisiones a los correspondientes usuarios. Mejora de la productividad del usuario final, bueno, pues porque precisamente los datos están disponibles y hay herramientas que permiten transformar, consultar, analizar estos datos.
Funciones del sistema de gestión de base de datos permiten la administración de un diccionario de datos, que es una de las herramientas que como administradores de bases de datos más van a utilizar. En un momento les voy a poner un ejemplo de qué es esto del diccionario de datos. Administración del almacenamiento de datos, transformación y presentación de datos, administración de respaldo y recuperación, administración de la integridad de datos, lenguajes de acceso a bases de datos e interfaz de programación de aplicaciones, como lo que son los lenguajes DDL, DML, DCL, que en un momentito más vamos a ver, y una interfaz de comunicación a una base de datos. Esta interfaz de comunicación, pues digamos la más básica, es lo que nosotros conocemos como la línea de comandos. ¿Sí? Esa línea de comandos o el shell, como se conoce en algunos otros gestores de bases de datos, es lo más básico y como DBAs de donde van a poder realizar todo. Adicional a esto hay interfaces gráficas, como en el caso de MySQL, pues lo que sería Workbench, en el caso de Oracle tenemos el Oracle Developer, entonces hay distintas interfaces gráficas que nos van a facilitar las cosas, pero realmente desde la línea de comandos, desde el shell, es desde donde nosotros vamos a poder hacer realmente todas las operaciones como DBAs. Este es un ejemplo de lo que es un diccionario de base de datos. Vamos a ver qué es esto. Nosotros aquí estamos viendo lo que es la interfaz de SQL Plus, que es la línea de comandos que utiliza Oracle. Es como el shell en otros gestores o en otros sistemas. Y en este caso, nosotros estamos haciendo una consulta al diccionario de datos. El diccionario de datos es, como les decía hace un momento, los metadatos, es información acerca de la base de datos que nosotros tenemos que consultar. Es como cuando consultamos un índice para poder saber qué es lo que contiene un libro. O, por ejemplo, en el caso de un correo electrónico, nosotros consultamos quién es el destinatario, quién es el remitente, cuál es el asunto, etcétera, etcétera. Bien, en este caso, esta consulta al diccionario de datos es para que yo localice la ruta que tienen unos archivos que se llaman archivos de datos o data files, que son con esta extensión .dbf. Estos data files, ¿sí? Son los que realmente contienen las tablas, los datos que los usuarios finales requieren. Y están asociados con algo que se llama table space, que es una unidad de almacenamiento lógica, donde se almacenan precisamente esas tablas. Entonces, de forma lógica se almacenan en estos table space y de forma física se almacenan en estos archivos de datos. Ahora, ¿quién reconoce quién? Bueno, estos table spaces los reconoce el sistema de gestión de base de datos y estos archivos de datos o .dbf los reconoce el sistema operativo. ¿Sí? Por eso les decía que va en conjunto la especificación lógica con la física, porque al momento de que se crea una base de datos, al menos en el caso de Oracle, necesitamos crear estos table spaces para podérselos asignar a los usuarios que van a crear objetos y donde se van a almacenar los datos. Y al crear estos table spaces, se relacionan con uno o más archivos de datos. Bien, en este otro ejemplo estamos haciendo una consulta al diccionario de datos para mostrar la ruta de donde están ubicados unos archivos que se llaman control file. Los control file o archivos de control es como si fuera el acta de nacimiento de una base de datos. Contiene toda la información que se genera al momento de crear una base de datos. Estos tipos de archivos son los que ustedes van a tener que respaldar cuando hagan un respaldo físico, es decir, llevarse propiamente estos archivos hacia alguna ubicación. Por eso es importante que ustedes sepan ubicar en dónde están esos archivos. Como ustedes no van a saber desde un principio cómo se instaló la base de datos, en qué ruta y demás, ustedes como DBAs van a poder hacer estas consultas al diccionario de datos y saber estas rutas donde se encuentran estos archivos. Vamos a ver aquí rápidamente, por ejemplo, en el primer caso, estamos viendo que tenemos un campo llamado field name, que es el nombre propiamente de la ruta del archivo.
El table space, que les decía, es un espacio de tabla, es una unidad lógica de almacenamiento que se está asignando a los usuarios para que guarden sus tablas, la cantidad de espacio de almacenamiento que tiene. Este autoextensible básicamente es decir que este archivo va creciendo de forma automática. No hay una restricción en cuanto al tamaño. Hay que tener nada más cuidado con esto por lo siguiente. La ventaja es que no va a haber un desbordamiento de una forma rápida si es que se llenara y yo no lo estoy monitoreando. La desventaja es que si crece demasiado y nuestro sistema no tiene suficiente capacidad de almacenamiento, también puede haber un desbordamiento. Entonces hay que estar monitoreando este tipo de temas. Y bueno, la tabla o la vista de donde lo está obteniendo es esta DBA Data Files y esa es una tabla del diccionario de datos que se puede consultar y se está ordenando por nombre del table space. Luego en el segundo ejemplo tenemos el nombre del archivo del control file y el valor, digamos, cuál es el nombre o la ubicación de este data file. Y si se dan cuenta aquí, mi tabla, que no es una tabla, es una vista, empieza con V, signo de dólar, parameter. Este es un ejemplo de una vista dinámica, es una vista que se genera en tiempo de ejecución, pero ya contiene detrás una serie de instrucciones para poder jalar esta información. Y observen cómo en el nombre lo que está buscando es lo que contenga la palabra control files. Por eso me está trayendo todo lo que son los archivos. Entonces, si se dan cuenta, el nombre en este caso es control file, es el tipo de parámetro que se está localizando y el valor pues es la ruta en donde se encuentran estos control files. Repito, es algo importante para ustedes como DBAs que conozcan esta forma de consultar. Esto ya es verificarlo en cada gestor de base de datos, tiene sus propios nombres de tablas o de vistas del diccionario de datos, pero sí o sí es una herramienta muy útil para precisamente saber qué está sucediendo en la base de datos para poder hacer ciertos monitoreos, ciertas revisiones. Bien, ejemplo de integridad de datos. Esto seguramente ya lo vieron en materias anteriores, cuando nosotros tenemos una base de datos relacional. Una parte importante precisamente es poder relacionar estas distintas tablas a través de lo que son llaves primarias y foráneas. Y la integridad de los datos me va a permitir que, por ejemplo, yo no genere facturas a un cliente que no existe previamente en la tabla clientes o que vaya yo a generar una factura de un producto que previamente no existe en la tabla productos. Eso es a lo que se refiere con integridad de los datos. Y bueno, es parte de lo que vamos a hacer en las prácticas. Ustedes seguramente ya han hecho algo de esto, ya saben cómo crear una tabla, cómo asignarle una llave primaria, foránea, etcétera, pero bueno, lo vamos a revisar ahora en Oracle. Análisis de los manejadores de bases de datos. Les había mencionado que nosotros vamos a tener por lo menos estos tres lenguajes del lenguaje SQL que me van a permitir hacer distintas acciones en la base de datos. Por ejemplo, el lenguaje de definición de datos de DL nos permite establecer la estructura. Básicamente es crear la base de datos y crear objetos como tablas, vistas, índices, sinónimos, etc. El lenguaje de manipulación de datos o DML permite agregar, modificar o eliminar datos. Por ejemplo, lo que es insert, update, delete, y bueno, lo que es el lenguaje de control de datos o DCL que permite establecer la seguridad de usuarios y privilegios. Esto lo vamos a ver en la unidad 6, que serían grant para asignar privilegios y revoke para eliminar o más bien retirar privilegios que previamente se asignaron con grant. Bien, consideraciones para elegir un sistema de gestión de base de datos. Pues son al menos estos 12 que tomé de estos dos autores. Seguramente ustedes pueden conseguir o encontrar otras tantas más consideraciones para elegir un sistema de gestión de base de datos. Vamos a mencionar algunos de ellos. Métodos de seguridad de los datos. Cada gestor va a tener su forma de establecer la seguridad a través de, por ejemplo,
la creación de usuarios, la asignación de permisos o privilegios, etc. La capacidad de integración con otras aplicaciones es una característica que va a ser muy necesaria si necesitamos que esta base de datos pueda conectarse con distintas aplicaciones. La escalabilidad va a ser importante para una empresa, negocio que sabemos que está en constante crecimiento y que va a necesitar más recursos, a lo mejor más potencia, más robustez en cuanto a la funcionalidad, seguridad, etcétera. Coste e idoneidad, sobre todo, va a ser importante para pequeños negocios que necesitan que a lo mejor el costo de este gestor de base de datos no sea tan elevado de acuerdo a su presupuesto. Bueno, en general, cada una de estas consideraciones va a depender de las necesidades del sistema de gestión de base de datos, perdón, de necesidades de la empresa. Y bueno, pues de acuerdo a esto se va a elegir el sistema de gestión de base de datos adecuado. Por ejemplo, no es lo mismo una base de datos para un negocio, vamos a suponer, una tienda de abarrotes, que un gestor de base de datos para una empresa que tiene varias sucursales. Entonces, el punto número 9, la cantidad de usuarios, de transacciones y datos a almacenar, va a ser importante para saber qué gestor de base de datos utilizar. ¿Sí? No vamos a instalar Oracle, por ejemplo, Oracle estándar u Oracle Enterprise para un negocio pequeño. En dado caso, utilizaríamos herramientas como la que vamos a usar aquí, que es Oracle Express Edition, que es más fácil de manejar, es pequeña, sí tiene sus funcionalidades, pero obviamente también tiene sus limitaciones. De igual manera, pues para llevar el control de toda una empresa, pues no vamos a utilizar un gestor de base de datos como MySQL, ¿sí? Utilizaríamos algo como SQL Server, Oracle, incluso hasta Postgres, pero sí es importante que nosotros conozcamos las características del gestor de base de datos, sus funciones, para saber cuál elegir de acuerdo a las necesidades de la empresa. Bien, actividad de reforzamiento. Ustedes, pues les pido que hagan esta especie de repaso, mencionen algunas funciones o responsabilidades del DBA. De hecho, en el foro 1 van a tener que elegir por lo menos una de estas funciones que revisamos para que me indiquen qué habilidades tienen, con qué habilidades cuentan y qué necesitan conocer o qué experiencia necesitarían para desempeñar esa habilidad. Identifiquen algunas ventajas o funciones del sistema de gestión de base de datos. De hecho, en el foro también ustedes van a describir algunas características, ventajas, desventajas de algún sistema de gestión de base de datos que hayan utilizado en alguna materia anterior o en el trabajo donde están laborando. Describir, recordar cuáles son las funciones de los distintos lenguajes SQL como el DDL, DML y DCL, y pues elegir alguna o algunas consideraciones para la elección del sistema de gestión de base de datos adecuados a las necesidades de alguna organización. Puede ser la empresa donde laboran, puede ser la universidad donde estudian. Entonces, con esto, pues ustedes pudieran hacer un repaso o un resumen de lo que se vio en esta unidad. En la siguiente unidad, en el siguiente video, les voy a explicar lo que ya sería la unidad número 2.